Sí, por mí estaría bien. Pues entonces, pues así lo hacemos. Lo recorremos de 5 a 7 para que tengan tiempo a llegar. ¿Va? Bueno, entonces, mientras continuamos ahora sí con la unidad 2, nos habíamos quedado en la parte de tipos de, bueno, más bien vimos los formularios, bueno, vimos las fórmulas que vamos a ocupar y la parte de lo de estática de los fluidos. Y vamos a ver los tipos de flujos y el número de Reynolds. Permítanme compartir. Profe, ¿Sí? yo sí tenía una duda con el cuadernillo, en A la ver. 3. Es que pide el periodo de semireacción. No, bueno, ¿cuánto Ah, tiempo ocuparíamos para que después de que nos dan una cierta cantidad de estroncio, si no mal recuerdo, eh, ocupamos antes de que se consuma el 3%? Pero ahí no dice sí. como el orden de reacción ni nada de eso, ni la Pues, cantidad inicial. pueden, bueno, en ese problema exactamente, como nada más nos dice que tiene un periodo de semireacción de 32.4 horas. Si así recibes una muestra de estroncio 83 puro, dice, sí, ¿cuánto tiempo básicamente tienen antes de que decaiga 3% el material? Entonces, a partir del periodo, bueno, más no del, no es el periodo de semireacción, bueno, es el tiempo de, no, si es el periodo de semireacción, pero half-life del estroncio, eh, pueden sacar su constante de velocidad y supongan un orden. O sea, yo les recomendaría que tomen como si fuera un orden uno, y para sus concentraciones iniciales pongan una base de cálculos. Se supongan que al inicio tienen pues uno, o una concentración de 1 molar, y pues va a decaer 3%, 1, 10, 100. ¿Sí? Pongan una base de cálculo para que hagan su bueno, más bien para que calculen el tiempo. Ok, y ¿no hay así como alguna fórmula? Bueno, es que bueno, yo estuve investigando un poco más o menos de eso y encontré una Ajá. fórmula en la que relacionaba justo es que no sé, si es lo mismo Half-Life que Half-Time. Ahorita Es les que creo escribo. que usted lo puso como Half-Time, pero en el cuadernillo parece como Half-Life. Si dejen, les busco. Bueno, lo checo nada más en el libro. Ahorita les digo exactamente si se los estoy escribiendo mal, o nos están pidiendo otra cosa.
Ay, sí, era Half-Life. Sí, 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 se los escribí. Se los escribí mal. En inglés es el Half-Life. Ah, ok, pero es el mismo concepto, ¿verdad? Sí, es el tiempo, se inicia en medio, es ese concepto. Ah, ok. Bueno, Ah, en bueno, inglés así se entonces llama. solo sería suponer un orden y una concentración. Ajá. Sí, bueno, porque pues es que al final de cuentas, si lo toman. A ver, el problema es el decaimiento de la concentración de estroncio. Entonces, por ejemplo, o sea, obviamente tienen que tomar uno que no sea el orden, no sé, con orden uno, por ejemplo, que sea el logaritmo natural de, bueno, puntos, sí, logaritmo natural de 2 sobre k. Tienen el tiempo, podemos sacar su constante de reacción y con la constante de reacción y sabiendo que la ecuación de la reacción de orden uno es la, bueno, ya integrada, es la del logaritmo natural, casi igual al logaritmo natural de la concentración inicial menos k por t. Pues lo único que necesitan, bueno, es que en realidad se puede resolver así sin que, casi sin que hagan una base de cálculo porque les pide el tiempo. Y cuando junten los dos logaritmos se van a dividir las concentraciones. Entonces, una concentración es la inicial y la otra es la concentración A, tiene que ser el 97% de la A inicial, entonces es el logaritmo de 0.97 entre el tiempo. Bueno, entre la K, les va a dar el tiempo. Entonces lo pueden hacer, de hecho, sin base de cálculo, con la de orden uno y le sale así a la primera. Nomás chequenlo. Ah, ok, gracias. ¿Algo más sobre el cuadernillo? Creo que no, profe. Bueno, miren, ahí por ejemplo en el 6 es 70 grados centígrados, el 8 es un grado. Salió mal ahí lo de los grados, lo tomé como un 8. Y igual en el 5. Y ya. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora sí, continuando con lo de los tipos de flujos, ¿quién, bueno, han visto algo sobre los tipos de flujos? ¿Sabían que existen diferentes tipos de flujos? Supongo que se lo han escuchado, ¿no? Del flujo laminar y flujo turbulento. ¿O no?
de Reynolds. ¿Han escuchado hablar del número de Reynolds? No, profe. Bueno, bueno, los tipos de flujos que se refieren a lo que les decía que hay flujo laminar y turbulento, se refieren a la forma en la que se transporta el fluido dentro de una tubería o lo que sea. Bueno, ¿esto a qué se refiere? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, bueno, lo del esfuerzo cortante, que era cómo el fluido se comportará en capas? Cuando nosotros tenemos una tubería o, bueno, un flujo que se transporta en medio de las capas, puede ser lo que sea, pero tiene dos paredes. Las capas del fluido que van pegadas aquí junto al borde de las superficies tienen fricción contra la superficie. Allá y acá tienen fricción contra la superficie. Esto genera que la capa que está pegada a las paredes de los tubos que lo contengan, o de la tubería que la contenga, se mueven más lento que las del centro, porque en el centro esto se forma una parábola a lo largo de así. Y en las orillas es donde hay menos movimiento, y en el centro es donde hay menos fricción. En las orillas, como hay más fricción, va más lento el fluido, el fluido se mueve más lento. Y en el centro es más rápido. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, en el caso de un flujo laminar. ¿A qué se refiere un flujo laminar? A que el fluido se mueve en forma de láminas. Imagínense una baraja, casi las barajas van a ser las capas de fluido dentro de una tubería. Entonces, se va a mover así en capitas. Sin embargo, en los flujos turbulentos son velocidades más altas. Sigue existiendo esa capa donde se forma fricción, pero estos tienen aquí como en forma diagonal. Esta es una zona de fricción ahí adentro. Y de hecho, debido a esta fricción es que se van formando las turbulencias o remolinos aquí adentro del flujo. Y esto da un perfil que se le denomina chato o pistón. En vez de hacerse de forma parabólica, esto es como si fuera una línea recta, entonces todo el fluido se mueve prácticamente a la misma velocidad, pero sin orden, ¿no? Esto es, aquí tenemos remolinos en todos lados. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si un fluido, o bueno, si un flujo es laminar o turbulento? Pues para eso se utiliza el número de Reynolds. Primero vamos a ver las definiciones de lo que es un flujo laminar y un flujo turbulento. El flujo laminar, por definición, es el que obedece a la ley de viscosidad de Newton y donde normalmente tenemos velocidades bajas, donde las capas de fluido parecen desplazarse unas sobre las otras sin remolinos o turbulencias. Entonces, aquí en este caso, los fluidos siempre van avanzando capas una sobre otra lentamente. Sin embargo, en el flujo turbulento tenemos velocidades más altas, donde se forman remolinos que parten al fluido una naturaleza fluctuante. No lo podemos predecir como tal, ni es tan fácil de modelar, sobre todo, porque no tiene un movimiento como tal, así definido ya, que sea de una sola forma. Eso es en el caso de los
de los fluidos. Laminar turbulento. Es como, o sea, físicamente, como ven, eso, pues hay unos experimentos que pueden hacer. Entonces, para saber el tipo de flujo existe, bueno, Reynolds propuso este experimento que se conoce como el experimento de Reynolds. En este experimento él tenía un tanque con agua, una tubería. Esta tubería la necesitamos que esté prácticamente completamente horizontal, derechita. Y adentro de esa tubería lo que se va a soltar es ya sea agua con colorante o un tipo de tinta. Entonces salir variando la salida de agua, básicamente aquí tendríamos una llave, una válvula. Al irla abriendo o cerrando, podemos controlar la velocidad del flujo. Entonces al tener la salida de la tinta o del agua colorante aquí constante, se tendría que ver la línea del flujo, cómo se transporta. En el caso de un flujo laminar, deberíamos de ver una pequeña línea de la tinta avanzando lentamente. En el caso del flujo turbulento, pues va a empezar a tomar la forma de los remolinos del flujo, del fluido. Vamos a poner un video de este experimento, que es el experimento de Reynolds. Pues en este caso, esta tubería ya está pegada a un tanque, aquí tienen una válvula y aquí está la salida de su tinta. Entonces, ahí podemos ver cómo va avanzando la tinta lentamente y no se está ni haciendo remolinos, ni se está difundiendo, si se dan cuenta, al medio. ¿Por qué? Porque al ser capas finas de fluido, pues estas no, no hacen que básicamente se revuelva el agua, ¿no? Por así decirlo. Entonces, aunque sea tinta, aunque sea un fluido con color, siguen la misma trayectoria y no se están empezando, básicamente no se difunden a los lados. Entonces, eso es lo que veríamos con un flujo laminar. Mientras que cuando tenemos un flujo turbulento, que es cuando se básicamente van a abrir su llave del agua y sale completamente, bueno, a una velocidad más alta. En este caso están inyectando azul de metileno. Miren, entonces lo que pasa inmediatamente en cuanto entra el fluido o el colorante al agua, pues obviamente se va a empezar a difundir. Y esto genera, bueno, debido a las turbulencias que hay dentro del flujo y a los remolinos que se forman, pues es como si se lo estuvieran agitando. Entonces el colorante se difunde en todo el fluido. Sin embargo, como vieron, aunque sea un azul de metileno, que normalmente pues sabemos que se difundiría rápidamente en toda nuestra agua, pues en un flujo laminar no pasa eso porque sigue la trayectoria del fluido o de la lámina del fluido sobre la cual se va desplazando. Entonces, así se vería más o menos la diferencia entre estos dos tipos de fluidos. Entonces, ¿qué fluido, bueno, más bien qué tipo de flujo creen que sea más conveniente? ¿Un flujo laminar o un flujo turbulento? Es más conveniente según ustedes. Por ejemplo, la sangre en sus venas, ¿tiene un flujo laminar o turbulento?
¿Sería laminar porque va más lento? De hecho, bueno, sí hay partes laminares y hay partes turbulentas en el cuerpo en realidad, porque hay zonas en las que van muy lentas debido al tamaño de los vasos sanguíneos. Hay partes donde van muy rápido, por ejemplo en las zonas de las venas más grandes del cuerpo, de la aorta y ese tipo de secciones, tenemos flujos turbulentos en la sangre, mientras que en vasos sanguíneos como capilares tenemos flujos laminares. Entonces en realidad tenemos de los dos. Bueno, en ingeniería, normalmente lo que se usa en el caso de la ingeniería de los procesos, se utiliza el flujo turbulento. ¿Por qué? Porque lo que vayamos a meter en una tubería no queremos que no esté mezclado. Normalmente lo que queremos es que esté completamente mezclado, bien revuelto todo lo que vayamos a pasar por una tubería, porque así no vamos a tener diferencias ni de concentraciones ni de nada. Entonces, y aparte, bueno, aparte pues el transporte es más rápido. Entonces depende de la aplicación, el tipo de flujo que vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo, bueno, aparte del experimento, que es el experimento de Reynolds, que hizo Reynolds? Bueno, pues él propuso esta relación de propiedades de del fluido que resulta en un número adimensional. Los números adimensionales son, de hecho, los pueden buscar, no es nada, el número de Reynolds es uno de tantos números adimensionales que existen, y normalmente estos números lo que hacen es relacionar diferentes propiedades o características de materiales, flujos, fluidos, lo que sea, y se llaman números adimensionales porque finalmente no tienen dimensiones al final, o sea, todo se va a eliminar en cuanto a dimensiones. Sin embargo, representan algo de importancia física para algún fenómeno. En este caso, pues el número de Reynolds, dependiendo de su valor, va a representarnos un fluido laminar o un flujo laminar o un flujo turbulento. Y es la relación de las propiedades de nuestro fluido. Entonces, el número de Reynolds relaciona el diámetro por el cual se transporta, la velocidad, la densidad, y esta es la viscosidad. Entonces, combinando estos parámetros, tenemos un número adimensional. Esta lo tomé de un libro. En nuestras variables sería dB sobre la eta, de nuestra viscosidad. Este va a ser el diámetro. Esta es una velocidad y esta es la densidad. Ahora no confundan la velocidad con flujo. ¿Por qué? Porque los flujos normalmente tienen unidades por ejemplo, puede ser masa, o sea, kilogramo por unidad de tiempo, ¿no? O volumen, metros cúbicos por unidad de tiempo. En este caso, la velocidad que usamos aquí para el número de Reynolds es una velocidad lineal. Este es como si fuera un promedio, básicamente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es tomar nuestro flujo, que sería metros cúbicos sobre segundos, y esto se divide entre el área transversal de mi tubería. Pues esto entre el área, metros cuadrados, me va a dar metros sobre segundo. Es decir, por eso es una velocidad lineal promedio, a la cual se transporta el fluido dentro de una tubería. Porque lo estamos dividiendo o bueno, como promediando el flujo volumétrico en toda el área transversal que atraviesa por unidad de tiempo. Entonces, cuando esta relación o el número de Reynolds es menor a 2100, estos valores
tampoco son como que muy rigurosos. O sea, son por convención. Dependiendo del libro que revisen, a veces varía un poco. Pero bueno, estos son bastante aceptados. Entonces, cuando es menor a 2100, para una tubería circular recta, el flujo se toma laminar, o bueno, se dice que siempre es laminar. Cuando el valor es superior a 4000, el flujo es turbulento. Cuando está entre estos dos valores, se le llama lo que es la región de transición. Y esta es una región de transición porque no es ni completamente turbulento ni completamente laminar, es como una cosa intermedia. ¿Vale? Entonces, en este caso, esa combinación de variables se utiliza para determinar en el tipo de flujo que vamos a tener en nuestro sistema. Y ese número de Reynolds, ese sí se aplica para cualquier caso. Por ejemplo, bueno, ahorita más adelante vemos un ejemplo para que calculen el de la sangre por tipo de base sanguínea. Y pues o sea, es lo mismo, son las mismas ecuaciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas bueno, vamos a hacer una suposición que de hecho aquí la marca, ¿no? Directamente en el número de Reynolds. O sea, estos valores son válidos para una tubería circular recta, es decir, para un tubo circular recto. Ahora, para poder continuar y hacer cálculos y demás, primero hay que definir o diferenciar los tipos de flujos. Bueno, no me refiero a la manera de flujo el tipo de flujo de fluido, ya sea laminar o turbulento, sino a las unidades que vamos a manejar en estos flujos. ¿Por qué? Porque vamos a ver diferentes formas en las que nos dan las velocidades de los flujos para cualquier fluido. Por ejemplo, bueno, vamos a usar esta ocasión en nuestro caso, que es la del MOP. Va a ser una Q, una W y una M. La Q va a ser para volumétricos, W va a ser flujo en peso y el otro es el flujo máximo. Entonces un flujo volumétrico va a tener unidades de metros cúbicos sobre segundo, metros cúbicos sobre hora, pies cúbicos por minuto, las unidades que sean volumen por unidad sobre unidad de tiempo. Cuando es en peso, pues van a ser newtons por segundo, newtons hora, la unidad que sea de peso. Y el másico, pues va a ser kilogramos por unidad de tiempo, kilogramos por hora, libras, masa sobre hora, minutos por día. Entonces, estas tres formas nos pueden dar el flujo a través de una tubería, pues refiriéndose a la velocidad que lleva aquí el fluido. Puede ser 1 litro por minuto, por ejemplo, que dan las bombas de cera, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan entre sí o cómo se calculan? ¿Qué fórmulas existen? Pues el flujo volumétrico va a ser igual a la velocidad del fluido por el área. Esta velocidad es la que se usa en el número de Reynolds. El flujo en peso va a ser igual al flujo volumétrico que multiplica gamma. ¿Se acuerdan que era gamma? Algo específico. ¿Sí?
Y por último, el flujo másico va a ser igual al flujo volumétrico por la densidad o velocidad área densidad. Entonces, van a ser nuestras tres nuevas fórmulas para los flujos. Flujos volumétricos en peso o masa. Y esta grábensela ya que esta se utiliza muchísimo. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Hacer un cálculo rápido. Vamos a calcular el número de Reynolds en una tubería. Bueno, el problema dice, por una tubería con un diámetro interior de 2.067 pulgadas, fluye agua a 303 Kelvin con una velocidad de 10 galones por minuto. Calcula el número de Reynolds usando unidades del sistema inglés y el sistema internacional. Bueno. ¿Qué valores nos faltan? Para esta unidad, bueno, para estas problemas, yo les sugiero que busquen o bueno, que tengan ahí a la mano los libros que les di al inicio para flujos de fluidos, lo que es el Robert L. Mott, el Jan Copley, el Ocon y Pojo, para que puedan checar las tablas y apéndices. Ya sea de tanto tuberías, propiedades del agua, viscosidades, demás. ¿Por qué? Porque aquí nada más nos dice que fluye agua a 303 Kelvin. Entonces, por ejemplo, del Coplis. Y aquí porque es importante que sepamos de dónde estamos sacando los datos, porque eso va a hacer que salga diferente nuestro resultado en esta unidad. En realidad el revisarles es un poco más complicado porque no todos sacan los valores de donde mismo, entonces tienen que poner de dónde están sacando los valores que están utilizando. Por ejemplo, ya en Coplis la densidad del agua 303 Kelvin es 995.68 kilogramos sobre metro cúbico. Y la viscosidad, 8007 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. Bueno, aquí ya conocemos el diámetro, que es 2.067 pulgadas. Y tenemos un flujo volumétrico de 10 galones sobre minuto. ¿Vale? Entonces, para esta unidad tengan a la mano las tablas de los valores que vamos a necesitar. Todos los libros normalmente de flujo de fluidos, los que les puse ya en copies, mod y demás, las traen al final un apéndice, ¿no? Bueno, varios apéndices con propiedades del agua, de las tuberías, demás. Entonces aquí nos piden calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a densidad, velocidad, diámetro, velocidad, densidad entre viscosidad. Ya tenemos la viscosidad, ya tenemos la densidad, conocemos el diámetro.
Nos falta la velocidad, sabemos que el flujo es igual a la velocidad por el área. Entonces hay que transformar este flujo a algo del sistema internacional. Entonces vamos a buscar ahí tengan a la mano también sus conversiones. Aquí vamos a usar qué jalón estamos usando porque hay un montón de jalones. Y me dice que el apéndice A del Lamicopsis es el galón estadounidense, supongo. Son los galones estadounidenses. Entonces vamos a pasar de galones a litros. Entonces, un galón va a ser igual a 3,78 litros. 1 litros es un metro cúbico. Y aquí voy a hacer sobre segundo porque la densidad tiene segundos de tiempo. Pues 60 segundos. Se sacamos nuestro jugo. El segundo les va a dar 6,3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre el segundo. La velocidad va a ser igual a mi flujo sobre el área. Entonces 6,3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre el segundo. 2,065.
multiplicado 2.54 centímetros o 0.0254 metros. El área es el cuadrado entonces aquí vamos a dividir entre 2, es el radio, metros y por el cuadrado. Metros al cuadrado. Entonces vamos a quedar la velocidad es la velocidad media que va a tener nuestro flujo a lo largo de nuestra tubería. Tendría 0.291 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que necesitamos y ya tenemos todo. Bueno, el diámetro lo necesitamos en metros. Entonces 2.067 pulgadas. Va a ser 0.0525 metros. Entonces ya nada más tienen que sustituir diámetro 0.052.5 metros, velocidad 0.291 metros sobre segundo, la densidad 995.68 kilogramos sobre metro cúbico, densidad 0.87 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. Es decir, kilogramos en kilogramos se elimina. Metro, el metro cuadrado con este metro, el otro con este acá, y los segundos. Entonces no me quedan unidades, esto es adimensional. Nada más siempre tienen que checar eso, que sus unidades sean consistentes, o sea, la densidad. Ponen todo en el SI, pues pongan kilogramo o metro segundo, para que coincidan con las unidades de la viscosidad. Y eso me da un valor aproximado de 19.000. ¿Qué quiere decir eso? Que el flujo es turbulento. ¿Sí? Más o menos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien?
Bueno, eso es con respecto al número de Reynolds. Eso se calcularía. Y se llevan de tarea que lo hagan con las unidades del sistema inglés. Hay que cambiar todo esto a unidades del sistema inglés. O buscarlas en el apéndice. Estos están en el apéndice final, son los apéndices A. Hay diferentes apéndices donde van a encontrar las propiedades del agua, las especiales densidades, diferentes unidades. Entonces ahora vamos a pasar con algo que se llama ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad nos sirve cuando tenemos, por ejemplo, esta tubería donde aquí entra el fluido y acá salen dos puntos diferentes y cómo los vamos a relacionar entre sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí va a ser mi punto 1, donde voy a tener un flujo másico 1 y acá mi flujo másico 2. Entonces sabemos que la masa se debe de conservar. Sabemos que el flujo másico es Q1 por densidad 1, flujo másico 2, tiene que ser igual a la Q2 por la Rho2. Sí, en el punto 1 es Q1 de una velocidad de 1 por metro. Y en el 2 es velocidad 2, área 2, densidad 3. Entonces la ecuación de continuidad, ¿qué es lo que hace? La ecuación de continuidad nos sirve para poder calcular flujos a lo largo de las tuberías, o bueno, velocidades. Y se basa en un balance de materia. ¿Por qué? Porque la masa que pase a través del punto 1 aquí tiene que ser la misma masa que salga acá. ¿Por qué? Porque esto es una tubería, no tengo de por medio un lugar donde se esté almacenando, nada, ¿no? O sea, entonces toda la masa que pasa por un lado de un fluido tiene que ser la misma que pase por el otro. Entonces en este balance de materia vamos a igualar los dos flujos. Ahora, si suponemos que se trata del mismo fluido, obviamente no va a cambiar del punto 1 al punto 2, si no le estoy agregando ningún otro fluido ni nada. La densidad se toma igual tanto en el 1 que en el 2. Entonces, bueno, primero de forma general, sería la velocidad 1 por el área 1 por la densidad 1, que nos sirve la velocidad 2 por el área 2, la densidad 2. Y esa es la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Un balance de materia entre dos puntos en cualquier tubería. Entonces esto, bueno, aplica de forma general esta ecuación de continuidad. Ahora, ¿qué pasa si lo que les decía, la densidad permanece constante? Eso ya es una restricción más porque eso ya tiene que ser un fluido incompresible. Los fluidos incompresibles son los que tienen densidad constante. Si la densidad es constante, normalmente tomamos por suposición que la densidad permanece constante. Porque aunque a veces no sean completamente incompresibles los fluidos, las variaciones son muy pequeñas. Entonces, si la densidad es la misma, la velocidad 1 por el área 1 tiene que ser igual a la velocidad 2 por el área 2. O el flujo 1 volumétrico tiene que ser igual al flujo 2 volumétrico. Aparte de que también es igual el flujo másico. Entonces, en este caso, cuando la densidad es constante, aparte de que la masa 1, bueno, la masa que atraviesa por el punto 1 tiene que ser igual a la masa que atraviesa por el punto 2,
los volúmenes por unidad de tiempo también son iguales. Entonces, ¿para qué nos sirve la ecuación de continuidad? Sobre todo cuando tenemos sistemas de tuberías o ductos más complejos. O sea, y complejos me refiero a lo que sea, ¿no? En cualquier grado de complejidad. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes sepan diferenciar que la ecuación de continuidad o que los flujos y las velocidades permanecen, bueno, las velocidades no necesariamente, pero los flujos sí son constantes, ¿sabes? Entre dos puntos diferentes de una tubería. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos entre dos, el punto 1 y el punto 2 de una tubería recta. Esa tubería podría ser así, para un lado, para el otro, para abajo, para arriba, ir, venir, lo que sea. Mientras este sea un tramo completo de tubería, el diámetro no cambie y no le afecte nada más, la masa que atraviesa por el punto 1 tiene que ser igual a la masa que atraviesa por el punto 2, idealmente. Entonces, por ejemplo, entre esos dos puntos podríamos igualar. Si el diámetro permanece constante, pues las velocidades van a ser iguales. Si no, los flujos son iguales. Y ya dependiendo del área, si se expande o se contrae la tubería, va a cambiar la velocidad. Pero el flujo va a permanecer constante. Entonces eso nos ayuda mucho cuando estamos queriendo resolver cualquier tipo de problema, porque parece que a veces nos faltan datos y demás, pero en realidad todos están ahí. Bueno, entonces eso es la ecuación de continuidad. Ya vimos los tipos de flujos, el número de Reynolds, cómo se calcula y ahorita estamos viendo la ecuación de continuidad. Ahora, aparte de la ecuación de continuidad, una ecuación que se utiliza muchísimo en flujos de fluidos es la ecuación de Bernoulli. ¿Ya han escuchado de la ecuación de Bernoulli? Sí, profe. Entonces aquí la vamos a utilizar para determinar también presiones, flujos, velocidades. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli? Pues ahorita acabamos de decir que la ecuación de continuidad es un balance de materia. La ecuación de Bernoulli es un balance de energía. Entonces vamos a imaginarnos la misma tubería. Y ahorita nada más para hacerlo sencillo. Como ven. Ahora la tubería es así. Va de subida. En el punto 1, acá está en el punto 2. Luego va de izquierda a derecha. Entonces, si voy a hacer un balance de energía, ahora yo tengo que igualar la energía en el punto 1 con la energía en el punto 2. Porque la energía se debe de conservar, ¿no? ¿Qué energías tenemos en este caso? O sea, ¿qué energía va a tener aquí el fluido? ¿Qué tipos de energía tienen? Así de los de física, acuérdense. Energía potencial. Energía potencial y cuál más. Energía cinética. Y cinética, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta la energía cinética, energía potencial y una extra que agregan aquí que se llama la energía del flujo o energía de presión. Flujo o presión. O de presión. Es la energía cinética, vemos que es
W es el peso, de estas están conforme al peso, energía potencial, que es esto, y la energía del flujo, que va a ser el peso, presión, peso específico. Vale, aquí las pusimos todas con respecto al peso. Entonces, nuestro balance de energía que vamos a igualar, la energía del flujo o de presión en el punto 1, vamos a sumar la energía potencial del punto 1, luego sumamos la energía cinética del punto 1, y por conservación de energías tiene que ser igual a la del punto 2. Entonces, la sumatoria de energías que tengo en el punto 1 tiene que ser igual a la sumatoria de energías que tengo en el punto 2. Y estamos sumando la energía del flujo o de presión, la energía potencial y la energía cinética. Entonces, ¿qué sigue de aquí? Pues sustituir cada uno de estos términos en mis energías, en mi balance. Entonces, normalmente cuando ustedes ven la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli normalmente no se incluye masas ni pesos. ¿Por qué? Pues porque cada una de estas energías depende del peso. Miren, peso, peso, peso. Entonces, como todo depende del peso, básicamente se puede eliminar, ¿no? Porque es un término que existe en todas las energías. Ahorita lo vemos. Si Profe, yo sustituyo, ¿sí? ¿qué era la P que estaba en la de flujo, en la energía de flujo? ¿Es la densidad? Ah, es la P de presión. No, esta es presión. Ah, ok, gracias. La Z se refiere a esta, bueno, la energía potencial, la Z es la elevación, la cinética es velocidad al cuadrado, gravedad. Y este de acá abajo es mi peso específico, ese es el mismo que ya vimos, el que vimos desde la clase pasada. Y la W es el peso. Entonces ahora sí, vamos a sustituir mis energías en mi balance. Entonces voy a sustituir todo como debería de ser. Peso, aquí sí es elevación 2. 2. Entonces el peso, como está constante en todos los términos, lo podemos eliminar, o bueno, es como si lo factorizáramos o lo dividiríamos. Si dividimos todo entre el peso, pues se elimina, ¿no? Entonces este con este, con este, con este, se va. Entonces ahora sí nos queda lo que conocemos como la ecuación de Bernoulli. Ya, por movimiento. Mi ecuación de Bernoulli. Y ahora, estamos diciendo que esto sale de un balance de energías. ¿Qué unidades debería de tener cada término entonces? Antes que dividiéramos sobre el peso, pues teniendo energía, y ya una vez que dividimos por el peso cambia, ¿no? Que por ejemplo el primer término, que es la presión,
sobre el peso específico. La presión tiene unidades de pascales en el sistema internacional. El peso específico de newtons sobre metro cúbico. Y los pascales son newtons sobre metro cuadrado, newtons sobre metro cúbico. Me va a dar metros. Las elevaciones son metros. Y la velocidad al cuadrado sobre 2g es metros cuadrados sobre segundo al cuadrado sobre metros sobre segundo al cuadrado. Metros. Entonces todo esto tiene unidades de metros, o bueno, de longitud. Siempre tenemos unidades de longitud, pero que representan una energía. O sea, en este caso, ¿recuerdan lo que habíamos visto de la carga de un fluido, verdad? Que era una representación de la presión, pero en términos de longitud también. En este caso es lo mismo. En este caso la ecuación de Bernoulli, una representación de energías, pero en términos de longitud también. Entonces, al igual que cuando vimos la parte de la carga de un fluido, en flujo de fluidos, a cada uno de estos términos de la ecuación de Bernoulli les denominan cargas. Nada más que bueno, aquí no es la carga de un fluido debido a la presión, como el que habíamos visto anteriormente en el que hicimos el cálculo de la carga de mercurio, ¿no? Aquí va a ser diferentes cargas cada término. O sea, voy a escribir nada más cada término, es decir, el primer término que es la presión, el peso específico, el segundo es la elevación y el otro es la velocidad sobre 2G. Entonces, el primer término se le denomina carga de presión y probablemente tiene unidades de metros. Esta es la carga por elevación. Y esta es la carga de velocidad. Bien en metros. Y esto sumado nos da la carga total del fluido. ¿Vale? Entonces nuestra ecuación de Bernoulli, cuando se necesita utilizar, muchas veces van a ver que les habla de cargas, cargas por elevación, cargas de velocidad, cargas de presión. Hay problemas en los que les van a pedir que que calculen, por ejemplo, la carga total de un fluido. Pues es todo esto. Y bueno, de todos modos, aquí si lo vemos, la ecuación de Bernoulli sigue siendo un tanto ideal. ¿Por qué? Porque estamos, si se dan cuenta, si se dieron cuenta, los pesos específicos los dejamos que son iguales. Pero el peso específico, acuérdense que depende de la densidad. Entonces estamos suponiendo que la densidad es constante, es decir, que es un fluido no incompresible. Es decir, que su densidad no cambia.
Entonces, así como estamos suponiendo que la densidad o que el peso específico se va a mantener constante a lo largo de mi sistema, es decir, bueno, y aparte no se les olvide, ¿no? O sea, aunque tenga, por ejemplo, yo esta tubería, así, cuando estoy igualando las energías, eso no significa que la ecuación de continuidad ya la olvidé. Aquí yo también puedo igualar las masas. O sea, la ecuación de continuidad también aplica en este caso. Entonces siempre aplican las dos, van de la mano. La ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. ¿Vale? Pues van de la mano, pero no en una sola ecuación. Pueden utilizar la ecuación de continuidad para igualar las masas, sacar velocidades, sacar flujos, y después con el balance de energía o es la ecuación de Bernoulli, obtener las cargas por elevación, o bueno, si no conocían las velocidades, a lo mejor con la de continuidad pueden conocer estos valores que les faltaban, yo qué sé. Pero, aunque son independientes, se pueden aplicar juntas, ¿no? O sea, en el mismo problema se pueden aplicar las dos ecuaciones. Y por último, la ecuación de Bernoulli tiene restricciones. ¿De dónde nacen estas restricciones? Pues nacen de las suposiciones que estamos haciendo al hacer el balance de energía. Tiene cuatro suposiciones principales de la ecuación de Bernoulli. La primera, que es únicamente válida para fluidos incompresibles. O que vamos a suponer que nuestro fluido es incompresible, ¿no? Si la vamos a aplicar sin importarnos si eso no es, pues estamos suponiendo que nuestro fluido es incompresible. Después, en este caso, no puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que la energía se conserva. ¿Y a qué se refiere con dispositivos mecánicos? Pues a bombas, turbinas, motores. Además, no puede haber transferencia de calor hacia o fuera del fluido. ¿Por qué? Porque esto igual interferiría con el hecho de que la energía se conserva. Entonces mi energía en el punto 1 ya no va a ser igual a la del punto 2. Y no puede haber pérdidas de energía debido a la fricción. Es decir, nuestras paredes de nuestra tubería son completamente lisas y no hay fricción ni nada parecido en el sistema. Entonces esas son nuestras restricciones para aplicar o para utilizar la ecuación de Bernoulli.
Aquí dudas, preguntas, aclaraciones. ¿Todo bien? Vamos a aplicar. Todo bien, profe. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, el más sencillo. Ese es mi tubería. Entonces dice que tenemos un flujo de agua a 10 grados centígrados que va de la sección 1 a la 2. La sección 1 tiene 25 milímetros de diámetro, una presión manométrica de 345 kilopascales y una velocidad de flujo de 3.0 metros sobre segundo. En la sección 2 mide 50 milímetros de diámetro, se encuentra a 2 metros por arriba de la sección 1. Dice, si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, calcule la presión 2. Entonces, ese es el diagrama. Ahorita les pongo todo. Entonces, esto se supone que es un flujo de agua a 10 grados centígrados. Y las presiones que nos da el problema son manométricas. En estos problemas siempre especifiquen cómo van a resolver su problema. Entonces aquí vamos a poner que estamos utilizando presiones manométricas. Hay que especificar siempre todo lo que hagamos en estos problemas. Entonces en este caso vamos a suponer, vamos a tomar la densidad así fácil de 1000. Vamos a ver metro cúbico. Y bueno, el problema nos dice que tenemos dos secciones. Aquí ya están marcadas punto 1 y punto 2. Entonces ahorita vamos a ver cómo se aplica la ecuación de Bernoulli. Entonces la ecuación de Bernoulli siempre tenemos que saber en qué dirección va el flujo. ¿Por qué? Porque la ecuación de Bernoulli se debe de escribir en el sentido en el cual va el flujo. Es decir, aquí nos dice que el flujo va de aquí para allá. Así, va hacia arriba. Ahí ya está marcado y bueno, aquí ya tenemos marcado el 1 y el 2 en la imagen. Si no lo tuviéramos marcado y nada más sabemos que el flujo va de aquí para allá y yo quiero seleccionar aquí mi punto 1 y acá donde está el punto 2, a fuerzas le tengo que llamar al de aquí abajo 1 y al de aquí arriba 2. El de arriba no puede ser el 1 y el de abajo el 2. ¿Por qué? Porque estaría yendo en contra de la dirección del flujo. Entonces ya ahí voy a tener un problema. Me va a salir raro. Entonces siempre punto 1 y punto 2 en dirección del flujo. Entonces el flujo siempre tiene que ir de 1 a 2. Y así se escribe la ecuación de Bernoulli, del punto 1 al punto 2, de izquierda a derecha. Entonces nos dice que en el punto 1 tenemos un diámetro de 25 milímetros con una velocidad de 3.0 metros sobre segundo y una presión manométrica de 325 kilopascales. Y sabemos que el punto 2 se encuentra 2.0 metros por encima del punto 1. Entonces esto es una diferencia de 2.0 metros entre el punto 1 y el punto 2. Si se fijan acá abajo tiene marcado una cosa que dice nivel de referencia. Sabemos que tenemos un diámetro de 50 milímetros. Y lo que nos piden calcular es la presión. Esta no la conocemos. Entonces, ¿qué significa que tengamos una diferencia de 2.0 metros? Pues que la diferencia de altura entre Z2 y Z1 es 2.0 metros. Aquí también tengan cuidado con las diferencias de altura. Por ejemplo, si yo hago Z2 menos Z1,
Z2, si se dan cuenta, siempre, bueno, en este caso está por encima de Z1. Entonces Z2 es el valor mayor y menos Z1 es el menor, me va a dar positivo. Si yo tengo que escribir la diferencia de Z1 menos Z2, esto tiene que ser igual a negativo. Pues tengan cuidado al estar escribiendo estas diferencias de alturas. También. Entonces, para que apliquen la ecuación de Bernoulli, pues primero hay que saber, primero hay que saber qué vamos a calcular. En este caso, pues ya sabemos, vamos a calcular la presión en el punto 2 con la información que tenemos ahí en la imagen. Entonces, primero hay que saber qué vamos a calcular. Hay que seleccionar en qué puntos vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. En este caso ya también nos daban el 1 y el 2. Y hay que escribir, bueno, de preferencia ya les digo que escriban la información que ustedes ya tienen de tanto de su fluido como de las condiciones de su sistema. Entonces, en este caso ya sabemos la dirección del flujo hacia arriba. Entonces estamos correctos con los puntos 1 y el punto 2. Una vez que ya hemos elegido cuáles son los puntos entre los cuales vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli, la vamos a escribir de izquierda a derecha, empezando por el punto 1. Y esta también tiene que ir en el sentido del flujo, pues, como se podría decir. Entonces la ecuación de Bernoulli va a ser esto. Siempre en la dirección del flujo, es decir, desde el punto 1 hacia el punto 2 es como va el flujo. Entonces, ¿qué es lo que nos piden calcular? La presión 2. Entonces vamos a escoger la presión 2. Uno sobre gamma más. Fijan aquí ya me queda Z1 menos Z2. Estoy nada más acomodando bien. Cada uno con su corrector. Entonces la presión 2 va a ser igual a la presión 1 más gamma por Z1 menos Z2 más velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Entonces, en este caso, ya conozco la presión 1. El peso específico lo puedo conocer porque conozco la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre un metro cúbico. Por lo tanto, el peso específico es densidad por gravedad, lo que se llama 0.81 kilonewton sobre metro cúbico, ¿no? Y en este tipo de problemas es muy difícil que tengamos un valor exacto tanto de Z1 como de Z2. Lo más común es que conozcamos las diferencias. Entonces aquí Z1 menos Z2 también lo conocemos. Y conocemos las velocidades. No es cierto, ¿verdad? No conozco la velocidad 2. Nada más tengo la 1. ¿Cómo puedo conocer la velocidad 2? Esa es la que me falta acá, no me daban una velocidad en el punto 2. ¿De dónde pueden obtener esta velocidad 2? Con la ecuación de continuidad. En la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad dice que velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Entonces conocemos el diámetro, la velocidad 1. Entonces la velocidad 2 aquí tiene que ser igual a la velocidad 1, el área 1 entre el área 2. Entonces la velocidad 1 son 3 metros sobre segundo. El área que es pi por radio al cuadrado
será pi por 25 de 2. No, de hecho lo puedo poner así, 25 entre 2 al cuadrado. Son milímetros. Pero acá tengo pi por el otro radio, que son 50 entre 2, que son esos milímetros al cuadrado. Entonces, vamos a una relación. Las unidades se van a eliminar los pis. De hecho, puedo quitar estos dos y nada más me queda lo demás. Entonces queda 3 por 25 entre 50 al cuadrado. Y eso nos tendría que dar 0.75 metros sobre segundo. Entonces mi velocidad es 0.75 metros por segundo. Ahora sí ya la conozco. Conocemos la gravedad. Y ya conocemos todo lo que necesitamos. Me voy a borrar la parte en la que calcule la velocidad. Para poder sustituir toda mi ecuación de Bernoulli. Entonces la presión 2, voy a escribir desde acá atrás para que quepa todo. Va a ser igual a la presión 1, que son 325 kilopascales, más el peso específico, 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Z1 menos Z2 son menos 2.0 metros, más la diferencia de velocidades, esto sería 3 metros sobre segundo al cuadrado, menos 0.75 metros sobre segundo al cuadrado, 2. Ahora revisamos, miren, aquí tengo kilonewton sobre metro cuadrado y aquí adentro se va a eliminar los segundos al cuadrado con los segundos al cuadrado, un metro cuadrado con el otro metro, me van a quedar metros, con el otro metro cúbico, kilonewton sobre metro cuadrado, que me va a dar kilopascales. Entonces toda esta cosa me va a dar kilopascales, con kilopascales pues se pueden sumar. Entonces, ¿cuánto les da la presión 2? Según yo, esto les tendría que dar, bueno, los ya tengo ahí, tendría que darnos negativo 15.40 kilopascales. Esa es mi presión 2, vale. Trescientos nueve punto seis kilopascales. Esa sería mi presión en el punto 2. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Se entendió? Sí, profe, todo bien.
Entonces, ese sería un primer ejemplo de cómo vamos a aplicar nuestra ecuación de Bernoulli. Y bueno, ahí le vamos a dejar. La próxima clase vamos a hacer otros problemas y vamos a ver qué pasa cuando vamos a tomar en cuenta todo lo que la ecuación de Bernoulli no. Es decir, cuando sí tenemos dispositivos mecánicos, cuando tenemos pérdidas por fricción, vamos a ver qué se hace, ¿sale? Entonces, el viernes vamos a tener el examen, acuérdense. Va a ser igual que el anterior. Cualquier duda, pregunta o aclaración, pueden mandar mensaje, correo, WhatsApp, lo que sea. En Classroom, comentario. Los voy a poner entonces de 5 a 7 y voy a cambiar el horario de entrega de la tarea. Profe, Y, ¿sí? nos cambiaron la clase del viernes, entonces sí puede ser igual a la misma hora que estaba. Entonces se puede hacer a la hora de clases. Sí, sí Igual alcanzamos a de 4, regresar. 16, de 4 a 6. Entonces igual. Igual ya saben, lo subo un poquito antes de que empiece la clase y les doy tiempo extra para que lo puedan subir. ¿Vale? Y entonces sería todo por el día de hoy. Bueno, nos vemos la próxima clase. Creo que el otro lunes, ¿sí sabe? No. Es puente. Es puente, ¿verdad? Nos vemos hasta el otro viernes. Bueno, el próximo viernes, las dudas que tengan ya se las contesto del examen. Y la siguiente clase, pues ya sería hasta el viernes 25. Sale, ¿Vale? profe, gracias. De acuerdo, profe. Gracias. Entonces, Gracias, nos profe. Hasta vemos. luego. Hasta luego. Hasta luego.